Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque du copyright me decirles, la faru du la turca estu que arde. ¿Se acuerdan de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, la parejaza que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n en Senu con diéresis al cap? Bueno, prepúrense porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas como un trompo, la supuesta explosión superíndice 3n de Kerem respondiendo a críticas y lo mu ese jugoso de todo, la confirmación superíndice 3n de Ande sobre algo importante. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades turcas favoritas, desde chismes jugosos hasta análisis profundos de sus proyectos. Asu que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora vamos a lo que nos compete. Durante semanas hemos estado escuchando rumores, leyendo comentarios y viendo titulares sobre el supuesto malestar de Kerem Bürsin con ciertas críticas que ha recibido. No es un secreto que desde el final de Senu con diéresis al cap, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados profesionalmente y esto, como es habitual, ha desatado un mar de especulaciones y opiniones, algunas muy constructivas que otras. Algunos usuarios de redes sociales han criticado las elecciones de proyectos de Kerem, argumentando que no es a la altura de su talento o que no es aprovechando al máximo su popularidad. Otros incisivos han comparado su trabajo actual con su con diéresis copyright cito en Senu con diéresis al cap, y ya sabemos que superíndice 3 son las comparaciones casi siempre odiosas. Es como si el fantasma de Serkan Bolat lo persiguiera a cada paso, ¿no creen? La sombra de un personaje tan IQ superíndice 3 Nico es larga, muy larga. Pero, ¿realmente Kerem explotó superíndice 3? ¿Se defendió superíndice 3 con vehemencia de estas críticas? La verdad es que la situación superíndice 3n es un poco matizada de lo que parece. Si bien es cierto que Kerem ha respondido a algunos comentarios en redes sociales, su reacción superíndice 3n no ha sido, digamos, una explosión superíndice 3n en el sentido literal de la palabra. Bien ha optado por un enfoque directo y honesto, defendiendo su derecho a elegir los proyectos que le apasionan y pidiendo respeto por su trabajo y sus decisiones. En varias entrevistas recientes, Kerem ha hablado abiertamente sobre la presión superíndice 3n que siente por parte del público y de los medios de comunicación superíndice 3n. Ha expresado su deseo de ser juzgado por su trabajo y no por las expectativas que otros tienen de con diéresis copyright L. Ha insistido en que cada proyecto que elige lo hace con pasión superíndice 3n y dedicación superíndice 3n, y que espera que el público pueda apreciar eso, independientemente de si el proyecto en cuestión superíndice 3n cumple o no con sus expectativas. Profundizando un poco en este tema, podríamos decir que Kerem estuvo experimentando la tupica crisis post-copyright cito. Senu con diéresis al cap, lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional, convirtió copyright dolo en un rostro conocido en muchos rincones del mundo. La presión superíndice 3n por mantener ese nivel de popularidad y por elegir proyectos que es tu copyright n a la altura de las expectativas es inmensa. Es como estar atrapado en una jaula de oro, donde cada movimiento es analizado y criticado. Y no olvidemos el factor de la fama y las redes sociales. Hoy en día, cualquier persona con un telecopyright fonomu superíndice 3 bill y una conexión superíndice 3n a Internet puede convertirse en crítico de cine, experto en televisión superíndice 3n o gurú de la moda. Las redes sociales han democratizado la opinión superíndice 3n, lo cual es genial, pero también copyright n han abierto la puerta a la difusión superíndice 3n de comentarios hirientes, juicios injustos y ataques personales. Kerem, como muchas otras celebridades, tiene que lidiar con esta realidad a diario. Imaginen tener miles de personas opinando sobre cada decisión superíndice 3n que toman, sobre cada papel que interpretan, sobre cada prenda que se ponen. Es una locura. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen aún interesantes, porque vamos a hablar de Hande. Y es que mientras Kerem lidiaba con las críticas, Hande por su parte, ha estado bastante reservada sobre su vida personal. Sin embargo, recientemente ha dado una entrevista en la que, según los informes, confirmó superíndice 3 algo que muchos de sus fans sospechaban desde hace tiempo. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues, según varias fuentes, Hande confirmó superíndice 3 estar en una relación superíndice 3n con quien todos pensando.
El Tambiu Copyright N actor, conocido por su participación superíndice 3N en exitosas series turcas. Aunque no dio detalles específicos sobre su relación superíndice 3N, la confirmación superíndice 3N fue suficiente para encender las redes sociales y desatar una ola de reacciones entre sus fans. Me atrevo a decir que la confirmación superíndice 3N de Ande ha sido tan explosiva como el lanzamiento de una nueva temporada de La Casa de Papel. Todo el mundo habla de ello. Durante meses se les ha visto juntos en diferentes lugares, desde restaurantes hasta eventos sociales, pero ambos se han mantenido cautelosos a la hora de hablar sobre su relación superíndice 3N. Ahora, con la confirmación superíndice 3N de Ande, parece que finalmente N listos para mostrar su amor al mundo. ¿Será que pronto los veremos posando juntos en la alfombra roja? Crucemos los dedos. Este nuevo romance ha generado un sinfín de debates y opiniones entre los fans de Ande. Algunos la felicitan por haber encontrado el amor, mientras que otros aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N con Kerem. ¡Ay, el amor! Es un tema tan complicado y subjetivo. Cada persona tiene su propia idea de lo que significa la felicidad y cada uno elige a Q copyright N amar y CU superíndice 3 mo amar. Lo importante es que Ande es tu copyright feliz y que se sienta plena en su relación superíndice 3N. Ahora bien, CU superíndice 3 mo reacciona Kerem ante todo esto. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿verdad? Pues bien, hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre la relación superíndice 3N de Ande. Sin embargo, algunos informes sugieren que con diéresis copyright L es tu feliz por ella y que apoya su felicidad, independientemente de con Q copyright N es tu copyright. Despu copyright S de todo, aunque su relación superíndice 3N amorosa llegó superíndice 3 a su fin, ambos han demostrado mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Esta actitud demuestra madurez y profesionalismo por parte de ambos actores. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional y han seguido adelante con sus carreras sin rencores ni resentimientos. Un aplauso para ellos. Volviendo al tema de las críticas hacia Kerem, creo que es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a elegir los proyectos que les hagan felices. No podemos esperar que siempre hagan lo que nosotros queremos o que cumplan con nuestras expectativas. Al final del día, son seres humanos con sus propias vidas y sus propias ambiciones. Además, es fundamental recordar que las críticas deben ser constructivas y respetuosas. Es una cosa dar una opinión superíndice 3N sobre el trabajo de un actor, y otra muy diferente atacarlo personalmente o menospreciar sus esfuerzos. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, pero debemos hacerlo de manera responsable y sin causar daño más menos o a los DMUS. Recordemos que detrás de cada personaje famoso hay una persona real, con sentimientos y emociones. En resumen, tenemos a Kerem defendió copyright dándose de las críticas con elegancia y firmeza, y a Ande confirmando su relación superíndice 3N con otro famoso actor. Un CU superíndice 3 que el explosivo de noticias que nos demuestra una vez que la vida de las celebridades turcas es de todo menos aburrida. Siempre hay algo nuevo que contar. Y es que la industria del entretenimiento turco en constante evolución superíndice 3N. Cada o más menos os surgen nuevas series, nuevos actores y nuevas tendencias que conquistan al público de todo el mundo. Las telenovelas turcas se han convertido en un fenómeno superíndice 3 meno global, gracias a sus historias apasionantes, sus personajes carismáticos y sus paisajes espectaculares. Kerem y Ande son solo dos ejemplos del talento y la popularidad que han alcanzado los actores turcos en los últimos aún más menos os. Hemos llegado al final de este vídeo, chicos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda esta información superíndice 3N jugosa. Recuerden que mi intención superíndice 3N es mantenerlos informados y entretenidos, así que no duden en dejarme sus comentarios y sugerencias en la sección superíndice 3N de abajo. ¿Qué copyright opinan de la reacción superíndice 3N de Kerem? ¿Les gusta la nueva pareja de Ande? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que Kerem deberá volver a trabajar en una comedia romántica? ¿O deberá explorar otros copyright neros? Díganme lo que piensan. Antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para mí.
Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis Superíndice 3 vídeos, porque les aseguro que vendrú cargados de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Tengo preparadas sorpresas increíbles para los Superíndice 3 vídeos. No se los pueden perder. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en la Superíndice 3 Adiós Superíndice 3S. Y recuerden tu copyright nanse al tanto de las noticias del mundo del espectáculo turco, porque siempre hay algo interesante que descubrir.